¿Qué amigos? Bienvenidos a este 2.5 Gas Stage 2 de noviembre del 2016. Sí, es verdad, yo he sido uno de esos privilegiados que me he cogido un puente, lo confieso. Por esto no me acusen de nada, simplemente de descansar. Pero no yo, sino todo el equipo, que también nos viene bien. Créanme que nos viene absolutamente bien. Bueno, pero esto lo que hace es que nos vengamos con las pilas cargadas. Ayer ya en redes sociales se anunciábamos la entrevista de Andoni Chasco, portavoz de la Asociación 3 de Marzo, que ya está con nosotros sentado, con lo cual vamos a charlar de esa querella que se ha interpuesto por Diputación, Ayuntamiento y las Juntas Generales de Álava, además de otros ayuntamientos a nivel nacional. Vamos a hablar del antes y después, lo que va a suponer este antes y después, esta querella, este nuevo dato encima de la mesa. Vamos a hablar también cómo está el asunto con Argentina, ¿no? Digamos, cuál es el cauce en el que está la juez Servini ahora mismo inmersa. Vamos a ver también vamos a preguntar cómo va a afectar, ¿no?, el posible cambio de gobierno, este gobierno en minoría, claramente, en el que además yo creo que puede favorecer de alguna forma el que, que el 3 de marzo igual tenga un reconocimiento por fin y vaya más allá de lo que hasta ahora hemos tenido, ¿no?, que es la negación de uno de los partidos mayoritarios, que ha sido el Partido Popular, que realmente ha sido uno de los partidos con los que más ha habido que pelear con el 3 de marzo. Pero vamos a hablar de todo esto. Luego ya está en la tertulia. Hoy estará Claudio Rodríguez con nosotros, estará José Martí de Guereñu, Fernando Velasco y Alberto Rúa con nosotros. Vamos a hablar, por ejemplo, de la desviación de esos 22 vuelos por causas de las nieblas que han ido a parar a distintos lugares del territorio, menos a Vitoria-Gasteiz. El H24, de lo que hoy nos hacemos eco todo el mundo y que todos estamos reivindicando, y que ayer Pilar García Salazar hacía un llamamiento de cordura, ¿no?, a las distintas instituciones para que se establezca ese H24, porque teniendo un aeropuerto prácticamente despegar del hoyo y prácticamente sería volver a aterrizar en Álava, sin ningún tipo de riesgo, que una de las pistas más, digamos, tecnológicamente más punteras de todo el Estado español, pues resulta que, cosas de estas que nadie las entiende. Pero será uno de los temas que debatamos. Ayer también nos hacíamos eco de una noticia súper importante con el tema de la brecha salarial. ¿Hay brecha salarial, sí o no? ¿Realmente se está creando esa brecha entre los que más cobran y los que menos cobran? Y luego el papel de la mujer, ¿no?, en esa brecha, que cuanto más grande se hace, realmente es que la mujer todavía sigue sufriendo más, ¿no? Hay un informe de Macunde muy interesante que también lo sacaremos a colación. Argumentos que les ponemos encima de la mesa, evidentemente, para que ustedes se queden con nosotros. Deportes, con el jefe de la relación deportiva de esta casa, con Jon dos Santos. Vaya semana que tiene el Baskonia. Tremenda, creo que tiene hasta 4 partidos en una semana, Va a ser duro esto realmente este año, el baloncesto. Analizaremos también lo que fue el partido del Deportivo Alavés con ese Real Madrid, evidentemente, y lo que será el derbi de este fin de semana en el Sadar, a las partidas así sin media tarde, creo, en Pamplona. Pues muchos alaveses y asistarras que se desplazarán hasta Pamplona, sin lugar a dudas, a disfrutar de ese derbi, de esa hermanación que hay entre la afición alavesa y la pamplonica, que es muy buena, sinceramente. Dicho esto, Andoni Chasco, Egunon, buenos días. Egunon. Empezamos por yo tenía ganas de tenerte aquí y escucharte cada cierto tiempo. Siempre que podemos, ya sabes que intentamos tener la máxima información posible e intentar además trasladarla, que es a veces lo difícil, ¿no?, que cale en la sociedad, algo que yo creo que si no ha calado todavía, porque algunos despistados seguro que todavía lo hay, ¿verdad? El caso es que sí que es verdad que tenía ganas de hablar contigo, sobre todo preguntarte, ¿no?, y es lo que igual hacía un poco en mi argumento de inicio del programa. ¿Qué supone, Andoni, esa querella que han puesto la Diputación, Juntas Generales y Ayuntamiento, además, y ahora hablaremos también, de otros ayuntamientos a nivel nacional, que no sé si los tenéis cuantificados o no? ¿Qué supone con respecto a lo que hasta ahora conocíamos del reconocimiento y reparación de las víctimas? Negación, ¿qué supone el antes y el después de esta querella? La presentación de esta querella supone un paso muy importante en la lucha contra la impunidad, o por lo menos un intento de romper con esa impunidad. Ahora está en manos de los juzgados que admitan a trámite esa querella. Lo van a tener difícil para no admitirla, porque está muy bien argumentada y fundamentada
en lo que supuso una continuidad de aquel régimen franquista y todo aquel atado y bien atado que había dejado Franco, darle continuidad a través de aquella que vendieron como modélica y pacífica de transición, y no fue tal, ¿no? Entonces todo lo que sea luchar contra esa impunidad que han mantenido año tras año los gobiernos en el Estado español, pues bueno, es un paso adelante, ¿no? Y luego también esta querella supone el ir contra la línea de flotación del argumentario que han hecho la Fiscalía, Consuelo Madrigal, en basar que no se pueden investigar los hechos, que son hechos prescritos, que son hechos que han sido amnistiados, y luego también en la competencia, ¿no? La competencia del Estado español para juzgar hechos que han ocurrido en el propio Estado español. Ahora no van a tener ningún problema para que se juzguen en el Estado español hechos que han ocurrido en el Estado español. Los hechos del 3 de marzo ocurrieron aquí en Gasteiz. La querella está presentada en los juzgados de Gasteiz. Ahora van a tener la oportunidad de que se juzguen estos hechos aquí en Gasteiz. Te decía, ¿cuántos ayuntamientos más, aparte de juntas, diputación y ayuntamiento, cuántos ayuntamientos más? Porque me suena que Zaragoza, por ejemplo, es uno de ellos, Valladolid, etcétera. Creo que hay varios ayuntamientos. Acuerdos de ayuntamientos en Euskal Herria hay más, nos consta que hay más de 20, aparte de juntas que ya se han adherido, pues como has dicho, las juntas de Araba, las de Guipúzcoa también, las de Vizcaya están en el trámite, pero luego ayuntamientos importantes. Iruña lo va a presentar Zaragoza, la querella. Barcelona, Cádiz, Tarragona, Miranda de Ebro, entre ellos. Aparte de Vizcaya y Guipúzcoa. En el Estado español hay más de un centenar, lo que pasa es que sí son referenciales, por ejemplo, Barcelona, Madrid, Cádiz, Tarragona, Rivas, Vacia, Madrid, el mismo Miranda que está aquí al lado nuestro, pues también tiene una moción aprobada en ese sentido. Solamente falta plasmar en realidad la presentación de las querellas en los juzgados, pero la resolución está tomada en el ayuntamiento. Yo te decía que supone el antes y el después de esa querella, porque también te preguntaba fuera de cámaras, te decía, pero Andoni, ¿por qué no antes esta querella? ¿Por qué ahora esta querella? ¿Por qué en este formato? Y además hablas, ahora está perfectamente argumentada. ¿Antes no estaba bien argumentado también todo lo que se había hecho? Antes estaba argumentado, por ejemplo, nosotros en 2001 ya presentamos una querella. En aquel momento eran por los hechos, concretamente los hechos del 3 de marzo, y iba encaminada contra Ladislao Millán, que en aquel momento era el gobernador civil de la provincia. Sabíamos que estaba fallecido, pero era una forma de enfocar hacia quién, y luego en el avance de la investigación se irían depurando las correspondientes responsabilidades, ¿no? Y la intención era llegar a las cúpulas del Estado, de los mandos que en aquel momento regían el gobierno, ¿no? ¿Por qué no se consiguió en aquel momento? Pues nos dijeron que eran hechos prescritos y nos dijeron que la jurisdicción competente en todo caso era la jurisdicción militar, que en su momento se había hecho cargo de la investigación. Ahora está enfocada esta querella en una continuidad del régimen anterior, y había una premeditación y una intencionalidad clara de actuar como se actuó, no solo en Gasteiz, era todo el Estado español. La represión era muy dura, cualquier demanda social, laboral, política, de libertades, de derechos, era reprimida brutalmente, ¿no? Y hubo asesinatos en Gasteiz, pero hubo asesinados en otras muchas partes del Estado español. Y aquí se sobreseyó, ¿por qué? Porque no era, en aquel momento un hecho aislado no se podía considerar crímenes de lesa humanidad, pero en un compendio general, sí, cuando la represión es sistemática y viene originada con una intencionalidad clara, esto ya son crímenes de lesa humanidad. Entendemos que la matanza del 3 de marzo es un crimen de lesa humanidad, con lo cual la prescripción o la aplicación de la amnistía no ha lugar en base a la legislación internacional de derechos humanos. Fíjate, la ley de derechos humanos, pero fíjate tú, yo también comentaba contigo, y no es la primera vez que hablamos de ello, de la ley de amnistía del 77, ¿no? El antes y el después de lo que puede ser la derogación o no, o como bien tú decías, ¿no? Adecuarla a la ley europea, que tampoco estaría mal, pero ¿por qué no conseguimos o bien derogarla o bien adaptarla? ¿Cuál es el problema? Eso es lo que se le está instando y exigiendo desde instituciones internacionales al Estado español. Sí, le están diciendo, pero ¿y por qué no lo conseguimos?
Pues no lo sé, porque el Estado español, el gobierno español hace oídos sordos, ¿no?, a ese requerimiento. Eso contraviene la normativa internacional en materia de derechos humanos. Están diciendo que las amnistías no se pueden aplicar a hechos no juzgados, ¿no? Entonces, incluso el propio relator de la ONU les han dicho al Estado español que incluso la ley de amnistía no es óbice para que se pueda juzgar los hechos en el Estado español. Eso sí, después de juzgado y marcar las responsabilidades, se podría amnistiar. Yo soy de la opinión que se amnistía a la gente, a todos por igual, siempre y cuando, claro, reconozcan el daño causado y reconozcan también la responsabilidad que tuvieron en aquel momento, porque ahora hay personas que tuvieron un papel importante en el franquismo que todavía siguen haciendo apología del franquismo. Si esa persona no reconoce lo que hizo, pues bueno, pues no se le podrá aplicar la amnistía, ¿no? Pero si reconoce lo que hizo, pues bueno, no tenemos ninguna pega que se le desamnistíe. Lo que pasa es que la ley de amnistía de 1977 se está aplicando en el Estado español como una verdadera ley de punto final. No se están enjuiciando los hechos o los crímenes cometidos, sino que se está amnistiando el delito en sí, sin marcar responsabilidades. Eso es un contrasentido, ¿no? Incluso en aquella ley de amnistía, no la del 77, sino algunas precedentes, decretos de amnistía y demás, se aplicó muy mal, porque había miles de luchadores antifranquistas que estaban en las cárceles sin haber cometido delito alguno y se les aplicó una ley de amnistía o unos decretos de amnistía que no eran de aplicación. ¿Por qué? Porque no habían sido juzgados, no habían sido condenados y demás, ¿no? Entonces ahí no cabe una aplicación de amnistía. Cuando se juzga sí, cuando no se juzga no. Oye, Andoni, sí que es verdad, ¿no?, que cuando conocimos lo de las limitaciones de la justicia universal y además hablábamos de los delitos de genocidio, lesa humanidad, terrorismo o piratería, que es como así lo tipificaba, sí que es verdad, ¿no? Hay un antes y después también de esta aplicación, de esta reforma de la ley. Es cuando España decide no juzgar delitos que pasan en otros lugares del mundo. En este país, bueno, es como un paraíso fiscal para los delincuentes, de alguna forma. ¿Eso cómo afectó a vuestro caso? Hombre, para el Estado español era un contrasentido que ellos, aquí en el Estado español, se estaría aplicando el principio de justicia universal y se estarían juzgando crímenes cometidos en otros países, y que el propio Estado español estaría poniendo todas las pegas del mundo para que el mismo principio que estaba aplicando María Servini de Cubría para juzgar en Argentina los crímenes del franquismo que nos estaban juzgando aquí, pues era un contrasentido para ellos. Y aparte de las presiones que pudo haber por parte de algunos países para derogar esa o adecuar o desvirtuar el principio de justicia universal que se está creando en España, pues bueno, pues se hizo lo que hizo, anular la aplicación de la justicia universal en el Estado español, y con eso también pues sigue poniendo todas las trabas del mundo a María Servini de Cubría, a la querella, no está cumpliendo con el tratado bilateral. Además, con los requerimientos que le está haciendo venir a hacer desde Argentina a la jueza, claro, al gobierno de España. Porque la jueza, en principio, la determinación está suficientemente marcada y vista, ¿no? Está marcando órdenes de extradición, está queriendo venir al Estado español a tomar declaración indagatoria a los 19 imputados franquistas, ¿no? Entre ellos Martín Villa, Jesús Quintana, responsables de la matanza. Son los dos que están vivos ahora mismo, ¿no? Teóricamente, ¿o? ¿Están? Que están vivos ahora mismo. Sí. Que están ahora mismo vivos. Eso es. ¿Qué te quiero decir? ¿Cómo está la querella de la jueza Servini? ¿En dónde está ahora, digamos, iba a decir estancada o parada, o no, o se sigue trabajando? Sigue con Europa, sí que es verdad que hay varios requerimientos con Europa para a ver si a través de Europa, del Parlamento Europeo, se puede instar al gobierno de España, que también ahora te va a preguntar evidentemente si el gobierno en minoría de Mariano Rajoy, que empezará a andar a partir de mañana, probablemente pasado mañana, va a cambiar algo o no, y si algún partido también va a ponerse un poco al frente de esta causa, porque en minoría yo creo que hay más opciones que nunca, ¿no? En ese sentido. Pero ¿cómo está lo de Servini? ¿Cómo está ahora mismo? Hombre, lo de Servini en este momento está a la espera de cómo resuelve el gobierno español, los tribunales de justicia del gobierno español, los requerimientos, exhortos que ha mandado aquí. Ella ya tenía un viaje preparado para octubre, para el 5 de octubre, lo que pasa es que tuvo que suspender ante la anulación de la toma de declaración a los imputados, ¿no? No sabemos esa directriz de Consuelo Madrigal, la fiscal general del Estado, en qué va a quedar. También nos han dicho, y los propios
Los propios abogados han dicho que la competencia no es de la Fiscalía, la competencia son de los abogados, o sea, de los juzgados, ¿no?, de los jueces en el Estado español. Esperemos que haya algún juez valiente decidido que haga oídos sordos a ese requerimiento de la Fiscalía y que empiece a tomar declaraciones tanto a los imputados como a los querellantes. Es una vergüenza que una persona querellante, víctima del franquismo, no pueda testificar habiendo un exhorto de por medio y un convenio de colaboración entre Argentina y España, que España está incumpliendo a todas luces. De forma sistemática y además con trineos de orejas desde Europa, me consta. Te preguntaba, este gobierno que nace ya breve, en pocas horas, quiero decir, ¿os vais a poner en contacto con las fuerzas políticas vascas para que vayan al Parlamento de Madrid de alguna forma a tirar de la oreja y ya exigir, por ejemplo, que la jueza Servini pueda venir a tomar declaración a Rodolfo Martín Villa, por ejemplo, y al señor Quintana? ¿Puede ser? ¿Podría ser posible ahora mismo? Nosotros el contacto hemos tenido siempre, tanto a nivel de... Porque me consta que Podemos está a favor de ello, el Partido Socialista me consta que también. Fuerzas a favor también. Simplemente con esos tres, teóricamente, aunque el Partido Popular y pero Ciudadanos... También está RC, sí, y está Compromís, y eso, que hay un compromiso. Vamos a hablar también claro de los 8 puntos del Ayuntamiento ahora, que también me apetece mucho hablar de esos 8 puntos. Pero, ¿cómo lo veis? ¿Vais a dar ese paso, a intentar que todas esas fuerzas sumen para forzar al gobierno actual a en ese sentido? Los pasos los hemos dado, los estamos dando tanto aquí en el Parlamento Autonómico como en el Congreso en Madrid, a través de la coordinación estatal de CEACUA. Se están teniendo reuniones con todos los grupos políticos porque entendemos que hay posibilidades, fuera parte del Partido Popular, que ya sabemos la postura que tiene, de conformar acuerdos importantes. Aquí tenemos pendiente una ley de memoria y una ley de reconocimiento a las víctimas integral y no discriminatoria. En el Estado español también hay esa carencia, ¿no? Hay una ley de víctimas integral, pero solamente afecta a un tipo de víctimas. Cuando la violencia viene del Estado, esas leyes de solidaridad no se aplican a esas víctimas de la violencia de Estado. Entonces, eso hay que corregir. Hay una ley de memoria que no se aplica, la ley de memoria del 2007, que estando el Partido Socialista salió aprobada de esa forma, muy descafeinada, es verdad, descafeinada, pero luego la han descafeinado del todo. No, es que además presupuesto, recuerdo, salió la ley y el presupuesto, la dotación presupuestaria para ese año era 0 y el siguiente año fue 0, es decir, no hubo dotación económica para la partida de la ley de memoria histórica. Bueno, al principio sí que hubo algún tipo de eso, pero luego ya el Partido Popular la retiró totalmente. Ridícula, o sea. Eso es, entonces, pero bueno, sí que la denunciamos nosotros también, la criticamos por escasa, ¿no? Porque una ley de memoria histórica correcta no es solamente indemnizar con 4 duros o euros a las personas. Claro. Nosotros, las víctimas, no estamos por la indemnización económica, es un derecho que te asiste y ahí está, ¿no? Pero los principios básicos de las leyes, para que sean justas, tienen que ser buscar la verdad, buscar la justicia y buscar el reconocimiento de las personas que sufrieron aquella represión. Y eso en absoluto recogía la ley de memoria histórica, ¿no? Bueno, es verdad que cuando hablamos de la ley que se interpone desde el Ayuntamiento, plenamente hay un pleno en el Ayuntamiento en el que se aprueban 8 puntos, en el que, por dar el dato, además por ser justo, en la página web que vosotros tenéis, en vuestra propia página web, saquéis los 8 puntos y hacéis referencia a la votación, cómo fue esa votación, ¿no?, en el pleno. Y, por ejemplo, pues efectivamente, a favor de los 8 puntos votan 18 de los 27 concejales, entre ellos está el de Irabasí, uno de Irabasí, 2 de Podemos, 4 del Partido Socialista, 5 del PNV y 6 de Bildu. Estos votan todos a favor de los 8 puntos. Y luego el Partido Popular vota todos los puntos menos el 5, el 6 y el 7, que si los leemos realmente dicen mucho de la postura del Partido Popular, evidentemente, porque sí que es verdad que son puntos en el que, por ejemplo, dice que uno de los puntos que no votan, dicen que el Pleno acuerda que el Ayuntamiento inicie acciones judiciales en los tribunales del Estado español en el orden para esclarecer los hechos y exigir la responsabilidad penales de cualquier tipo que correspondan derivados de. Este es uno de los que el Partido Popular ha dicho que ni hablar, no quiere que esto vaya a la justicia española, a la justicia española en alguna justicia. Otro de los puntos que dice el Partido Popular que no apoya, que no vota o que vota en contra, es que el Pleno acuerda que el Ayuntamiento se persone como acusación del procedimiento seguido en la jurisdicción en Argentina, o sea, se opone también claramente
a que la jueza Servini pueda intervenir en España de forma directa. Digo por colocar, porque me parece muy importante, me parece que es una declaración institucional de los, digamos, de los representantes en el municipio de Gasteiz, y me parece súper importante saber cuál es la postura de cada uno. Y dice, en el séptimo punto, dice el Pleno acuerda incorporar a las acciones judiciales anteriormente citadas el estudio de crímenes contra la humanidad cometidas. Estos son los tres puntos que el Partido Popular en este caso, dijo que no quería votar, que se abstenía de alguna forma. Todos los demás, pues evidentemente, por cierto, 9 concejales, son 9 concejales. Es verdad que sí hemos visto bueno, aquellas declaraciones de Iñaki Oyarzabal demoledoras, que luego os pido disculpas, pero sí que fueron demoledoras, fueron demoledoras. Hemos visto el posicionamiento de alguna forma, ¿no? Y aún así, bueno, pues perdona, pero aquellas declaraciones de Oyarzabal fueron demoledoras. Quiso salir del paso, de la metedura de pata. Sí, intentó por lo menos, no sé si ante una hipocresía clara y evidente, se reunió con nosotros y todos los compromisos que había adoptado ante nosotros fueron incumplidos uno tras otro. Y eso me recordó el compromiso que tomó Alfonso Alonso en el debate televisivo con Pili Zabala, que también ese compromiso, me acuerdo que le contesté a través de Facebook o de Twitter diciendo que esperaría sentada porque no iba a cumplir. Fue salir del paso ante la metedura también, decirle que no se consideraba víctima del terrorismo a su hermano. Él algo tenía que decir, el compromiso sí, vamos a procurar, vamos a intentar, y ya hemos visto cómo actúa el Partido Popular, recurriendo un decreto del gobierno vasco que, aunque no nos colma plenamente, va en el camino, en la dirección adecuada, ¿no? Pues el Partido Popular es hipócrita en ese sentido, toma decisiones de cara a la galería, pero luego sabiendo que no las va a cumplir. La verdad es que yo quería leerlo porque sí me parece que cuando uno se intenta documentar para hacer una entrevista como esta, pues al final se encuentra con este tipo de cosas en las que a uno, hombre, sabíamos de la postura del Partido Popular, sabíamos que después de retirar la justicia universal a nivel nacional, sabíamos que estaba claro, a pesar de que, a ver, sí que es verdad, ¿no?, que hablábamos de asuntos internacionales que incumbían mucho a España. Estaba claro que fue retirar la ley de justicia universal en España, y vimos como China, en este caso China, compró deuda española. O sea, fue prácticamente como muy seguido, ¿no? Y las relaciones comerciales con China, concretamente España, pues bueno, seguidamente vinieron varios viajes comerciales, incluso, bueno, el monarca también hizo algunas declaraciones en ese sentido. O sea, que fue, a partir de un punto concreto, mejora mucho la situación con un país concreto, en este caso con China, ¿no? ¿Por qué? Porque se estaba juzgando un caso concreto de lesa humanidad. Tampoco a Estados Unidos le interesaba que estarían siendo juzgados el asesinato de Couso y demás, ¿no? Pues entonces, pues bueno, ahí la relación diplomática actuó como actuó, y bueno, pues le decía yo, las presiones que había habido de otros países eran evidentes. Las presiones. La verdad pasa que, a ver, igual el que nos esté viendo estará diciendo, bueno, es que estos tíos siempre están igual, ¿no? Bueno, igual no sé si igual o no. Esto es tirar de hemeroteca, es muy sencillo, es coger internet, tirar de hemeroteca, y lo que estamos diciendo, lo que yo he encontrado, o sea, es decir, cuando yo me junto aquí o pienso en una entrevista con Andoni Chasco y con la Asociación de Víctimas, porque él es el portavoz de la Asociación de Víctimas de 3 de marzo, pues uno tira de hemeroteca y tira incluso de las declaraciones de Iñaki Oyarzabal, lo que decía Andoni hace muy poquito con el tema del debate, que eso ha sido hace recientemente, con Pili Zabala, ¿no? El que ha sido candidato, el que es candidato y que, bueno, pues va a ser el portavoz en el Parlamento Vasco, Alfonso Alonso, ¿no? Es decir, esos compromisos que se adquieren desde el Partido Popular, que a veces, bueno, a veces no. En este caso, en estos casos, además, siempre se quedan en nada, ¿no? Y que a veces a mí sí que me retrotraen a momentos muy duros de la democracia de este país, incluso antes de la democracia de este país y la conformación de ciertos gobiernos de este país. Esto lo dejo ahí como para que cada uno haga su reflexión. Bueno, Fernando Velasco, buenos días. Alberto, ¿qué tal estás? ¿Qué tal estás? José Martínez Cariño, ¿qué tal? Claudio Rodríguez, buenos días. Bueno, a vosotros os dejo en manos para que le podáis preguntar a Andoni Chasco. Por cierto, que yo, Andoni, te decía fuera de cámaras que yo, no sé si vosotros habéis hecho ya la ruta de la memoria por Zaramaga, yo sí la hice,
Y la verdad es que además fui acompañado de mi mujer y mis hijas, porque quería que mis hijas, por cierto, me preguntaban mucho, ¿no? Constantemente preguntándome. Y la verdad es que da gusto porque con la audioguía te explica exactamente muy bien todo lo que pasó. Además hay audios reales del momento. Tal, y bueno, no te preguntó, pero seguro que te preguntarán ellos, pero también la relación con la Iglesia, que también no estaría mal. Bueno, ¿quién quiere romper un poco? Mira, yo se lo decía, yo se lo decía. Ah, Fernando. Bueno, Andoni. Habéis hablado bastante tiempo del tema de la caída de crímenes del franquismo, y me gustaría aprovechar esta ocasión para recordar una figura que es Sabine Arana, que falleció hace unos años y que un gran colaborador y una persona que trabajó mucho en esto. Respecto a la pregunta, ¿cómo ves ahora la situación laboral de los y las trabajadores respecto a la lucha que se trabajó en el 3 de marzo y digamos en las conquistas que se hicieron, y ahora pues parece que hay un bajón en sueldos, en diferencia de género, etcétera, 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 ¿no? Vale la pena luchar y esto, pero la situación ha retrocedido, ha bajado, ¿no? de calidad de los y las trabajadoras estos últimos años, ¿no? Hombre, el cambio, como dices, ha sido evidente, ¿no? Aquella ilusión que había en aquel momento, igual había más necesidad también, pero en aquel momento no se luchaba por algo personal, sino por algo colectivo, ¿no? La solidaridad era tremenda. Un despido de una empresa era respondido con una huelga de todas las que estaban alrededor, incluso a mayor escala, ¿no? Como decía, aquel apoyo que había entre la clase trabajadora. Estábamos carentes de muchos derechos, las condiciones de trabajo eran indignas, no había derechos, no había ni políticos ni sindicales, no teníamos un sindicato que nos representaría, estaba el sindicato vertical, ¿no? Que apoyaba más al patrón que al obrero. A nivel político, pues bueno, pues carecíamos de derechos elementales, de derecho de expresión, de manifestación, de reunión. Entonces todo aquello sí que te animaba a salir a la calle y se veían logros importantes, ¿no? en aquellas demandas, en aquellas luchas, y precisamente aquella lucha que se llevó aquí en Gasteiz, en base a esa asamblea en el cual toda la gente se sentía participativa y que tenía opinión, cosa que no había sucedido hasta entonces, pues bueno, aquello originó un movimiento que se podía extender a otros lugares y actuaron como actuaron, ¿no? Hay que recordar que en el Estado español también había movilización en todos los sitios, en Madrid, en Valencia, en Galicia, en Cataluña, en todos los sitios había movilizaciones y había mucha represión, pero el movimiento que le estaba dando en Gasteiz, pues no sé por qué, aquí fue ejemplar y la respuesta que tuvo fue masiva, ¿no? Hoy día, pues motivos hay de suficientes para luchar como en aquel de entonces, ¿no? Pero se ha vuelto al individualismo, nos han sabido agarrar de tal manera que con hipotecas, con préstamos, con condiciones indignas, pero que tienes que tragar si quieres mantener ese estatus social que te han impuesto o nos hemos impuesto, más o menos dirigidos por una patronal que, bueno, ha sabido buscar la forma para desactivar aquel movimiento obrero que existía en aquel momento. Hoy día es impensable que se dé aquella unidad que había en el 76. Lo veo yo así, por lo menos. Alberto, Joseba, ¿qué me va a romper? Andoni, bueno, primero darte las gracias, ¿no? por poder, por haber luchado por los derechos de los trabajadores y de las trabajadoras cuando algunos todavía estábamos gastando los primeros pañales, ¿no? Va un poco encaminada, aunque me la has contestado al final, ¿no? Pero iba un poco encaminada. En mi pregunta, ¿qué crees o qué creéis, ¿no? ¿Cuál podría ser el detonante para que de nuevo la clase obrera se reuniese a día de hoy para poder luchar por los derechos que obviamente el PP y el PSOE, con las dos últimas reformas laborales más la pérdida de derechos de los últimos años, han forzado, ¿no? ¿Cuál creéis que podría ser el detonante? Aunque me has confirmado que lo veis imposible, pero me gustaría una chispita de esperanza o un posible resquicio. Pues yo creo que los elementos están ahí todos, toda la gasolina está puesta.
tal como están las condiciones hoy día, sociales, laborales y de derechos, está todo el combustible, falta la chispa, pero esa chispa es que tiene que saltar, y lo venimos diciendo mucho tiempo, no tiene que saltar esa chispa que aúne esos esfuerzos, ese descontento, esas ganas de mejorar y demás, ¿no? Pero no salta. Entonces yo creo que es tal el individualismo que no estamos buscando el bien común, sino estamos buscando el sálvese quien puede. Y si me puedo salvar yo, y si yo puedo acceder a un puesto de trabajo, aunque hayan despedido para ese puesto a 20 personas y luego yo puedo ocupar uno de ellos, eso era impensable antes. Hoy día, pues le veo difícil solución, a no ser que todavía vayamos a peor y la gente ya de una vez por todas salte, ¿no? Pero vamos, no le veo yo todavía esa... porque condiciones hay todas, lo has comentado, lo hemos comentado, pero no hay esa chispa, esa energía que falta y que existía entonces. Porque entonces igual teníamos menos necesidad a nivel individual, pero sí que había más necesidad a nivel colectiva. Ahora es al revés, hay una necesidad colectiva y en cambio el individualismo es el que impide que haya esa unión. Sí, antes de nada felicitaros por el espectacular trabajo que estáis haciendo, porque sin vuestro trabajo de la asociación evidentemente esto hubiera caído en el olvido casi seguro. Entonces antes de nada felicitaros, por supuesto. Yo desde fuera, ¿cómo he percibido todo el tema del 3 de marzo? Espero estar igual equivocado y espero que igual me lo refuerces, pero yo desde fuera, como he vivido estos años, realmente he visto que quien ha apoyado mucho vuestra causa ha sido la izquierda abertzale. No hay que engañarnos, los demás partidos sí que han estado a un segundo o a un tercer lado, pero es verdad que a día de hoy la unanimidad con el 3 de marzo, políticamente hablando, salvo el PP, es prácticamente unánime y es cerrado y es una posición clara, como hablaba mi tocayo, ¿no? Por tanto, a día de hoy a mí sí que me choca un poco que todavía la izquierda abertzale sí que quiera enarbolar o abanderar esta causa, cuando, para empezar, desde el exterior, digo, las cinco personas vilmente asesinadas, una de ellas creo que era de Gasteiz, las demás a priori por los apellidos eran inmigrantes españoles. Por tanto, no sé hasta qué punto, por respeto también a las víctimas, no sería bueno que la clase política se quedara a un lado y que por una vez en la vida la clase social o la ciudadanía en sí sea el que enarbole esta causa, que realmente fue un daño a todos los gasteiztarras venidos de donde fuera, ¿no? Nosotros siempre hemos estado en contra de esa opinión que en algunos medios, sobre todo de comunicación, se ha hecho, ¿no? Esa vampirización desde la izquierda abertzale. Hay que recordar que al principio, en el 76, al recién ocurrida la masacre, la unanimidad, la exigencia, la unión para buscar justicia, verdad, reparación, reconocimiento, era total. Ahí estaban todos los grupos políticos, estaban todos los sindicatos, estaba todo el pueblo de Gasteiz, estaba todo el pueblo de Euskal Herria, el apoyo. Poco a poco algunos se fueron desmarcando, desde sindicatos como UGT, comisiones y demás, decían que ya tenían su 1 de mayo, para Euskal Herria el 1 de mayo es el 3 de marzo, y sobre todo para Gasteiz, aquí tenemos el 1 de mayo, bien marcado el 3 de marzo, pero algunos consideraron que ya habían hecho lo que tenían que haber hecho y que luego ya se desmarcaban más o menos de forma velada, ¿no? A nivel político, al principio también el apoyo fue total, de todo el espectro político, incluso gente del PP, no como partido, pero gente, eso, han estado apoyando al título individual, han estado apoyando las conmemoraciones, las demandas y demás. Entonces, ¿por qué nosotros nos preguntamos, ¿por qué esos sindicatos o algunos grupos políticos se han ido desmarcando? Y si es que es verdad que la izquierda abertzale o otros partidos abertzales han estado históricamente desde el principio y siguen estando ahora.
Entonces, no hay que explicar por qué se mantienen unos, sino por qué han abandonado otros. Y bienvenidos sean todos. La unanimidad que hay ahora, a excepción del PP, es evidente. Con PNV, con el PSOE, con Izquierda Unida, con la Izquierda Abertzale o Bildu, porque claro, Izquierda Abertzale es un conglomerado que, pues bueno, ¿no? Si hablamos de Bildu igual es más acertado en este caso. Pues están todos ahí. PNV tardó también en acercarse, pero últimamente el compromiso, tanto en la calle como a nivel institucional, estamos logrando pasos importantes. También es verdad que el 3 de marzo concita una unión y un apoyo difícilmente de explicar que no se dé, porque es algo tan evidente, una injusticia tan evidente que quién va a estar en contra. Incluso en algunos aspectos el Partido Popular no ha podido desmarcarse. Ahí está decisiones para hacer la escultura del 3 de marzo en la plaza y otras actuaciones. No han podido descartarse porque, claro, ¿cómo se van a hacer? ¿Cómo venden ese descarte? Pero luego, cuando tienen oportunidad, pues actúan como actúan. Lo ha dicho Joseba, ¿no? Pero también hay otro aspecto. Está el famoso memorial de víctimas que se está haciendo en el Banco de España. El Partido Popular, en un debate que tuvimos Javier Maroto y yo en la ETV, me acuerdo yo de eso. Él decía más o menos que si por él sería iban a estar contempladas. Hombre, pues algo tendrá que decir el Ayuntamiento de Gasteiz y el Gobierno vasco, que participan en esa fundación o lo que sea, para exigir. Y ese fue el compromiso que se marcó Iñaki Oyarzabal y Javier Maroto, de trasladar a la Ejecutiva en Madrid. ¿Han hecho algo? No, siguen con la discriminación. Entonces la postura es clara. Y los partidos que se posicionen claramente también. No tenemos ningún problema. Pero que no digan, acusen a otros de vampirizar o de aglutinar ese apoyo, cuando ellos tendrán que explicar por qué lo han dejado de apoyar. Una cosa es verdad, y le doy la palabra a Claudio, una cosa es cierta. Estaba pensando ahora en Fraga Iribarne. Me ha venido a la cabeza cuando ha hecho lo de aquella conversación que tuviste con Javier Maroto. Y no sé por qué me ha venido Fraga Iribarne y me acordaba de claro, se ha muerto, ¿no? Decíamos, pero joder, es que el Partido Popular nace en Alianza Popular, luego se convierte en Partido Popular, y de los vestigios de la Alianza Popular todavía estamos viendo que incluso el presidente actual del gobierno pertenecía a la antigua Alianza Popular, fue uno de los delfines de Fraga Iribarne. Bueno, sin manera, un apunte, sin más. Claudio, perdóname. Claudio Rodríguez. Qué bueno, Andoni. ¿Qué tal? 40 años después de la masacre, de los asesinatos del 3 de marzo y 41 años después de la muerte del dictador, seguimos reivindicando verdad, justicia y reparación. Estos tres términos forman un todo, supongo. Sin embargo, avanzamos en alguno de los tres más que en los otros dos. ¿Es un todo o nada? ¿Tú cómo ves la trípode esta de verdad, justicia, reparación? Es un todo, y luego hay un cuarto término que decimos, y garantías de no repetición. Consiguiendo los tres primeros se darían las garantías para que no volverían a repetirse hechos que nunca debieron suceder, ¿no? Avanzar, en algunos estamos avanzando. En el tema de la verdad, el del relato, ya estamos consiguiendo, en los informes iniciales de policiales, que todavía el gobierno español los hace suyos a día de hoy, o unos meses atrás, quedábamos como los agresores, como los terroristas. Los sumarios abiertos, el motivo en el Tribunal de Orden Público, el motivo del sumario era terrorismo, y el terrorismo no era el del policía que disparó. Los terroristas eran los trabajadores que estaban pidiendo derechos y libertades. Y la teoría de Oyarzabal. Claro, sí, sí. Y en ese sentido sí que estamos cambiando ese relato, esa verdad, ¿no? Pero claro, ahí han tenido también mucho pecado las instituciones, porque las instituciones no han impulsado unos estudios rigurosos. Eso ha sido a nivel popular y sobre todo a raíz de la aparición de la asociación, cuando dijimos, oye, esta versión hay que cambiarla, tenemos que hacer dictámenes rigurosos. Fuimos al gobierno vasco, nosotros carecíamos de medios materiales, pero sí de humanos para aportar y trabajar con ellos, ¿no? Pues bueno, conseguimos que el Instituto Valentín de Foronda hiciera un dictamen acorde con los hechos como tal habían sucedido, y nos quedamos relativamente contentos. Sí que le echábamos en falta
esa premeditación que estaba clara en las grabaciones, en la actuación y demás, que no marcaría por lo menos no con contundencia, pero sí un indicio de decir, aquello parecía que obedecía a una intencionalidad clara, ¿no? Eso nos dijeron en el Instituto Valentín de Foronda, que eso era cuestión de los tribunales de justicia, ¿no? Marcar las responsabilidades y demás. Y por eso nos hemos empeñado tanto en lo que es la justicia. Pero todos los pasos o intentos que hemos dado en ese sentido han sido infructuosos. Están los primeros sumarios abiertos, que son sobreseídos al año siguiente en base a que reconocen delitos de homicidio, pero dicen que no hay elementos suficientes para acusar de dichos delitos a personas determinadas. Nos estaban diciendo que no sabían quién disparó, cuando el propio capitán Quintana en su informe dice: nos vimos obligados a disparar para preservar nuestras vidas. Hombre, pues que me digan que tuvieron que disparar para preservar sus vidas, pues bueno, con toda la reserva del mundo se puede admitir, pero que digan que no se sabe quién disparó y que en ese sentido sobresean los sumarios, y luego todos los intentos han sido infructuosos. Hemos hablado de la querella que presentamos en el 2001. Nos derivaban otra vez a la jurisdicción militar o a la prescripción, y luego en el Estado español ha sido imposible, todos los recursos han sido tumbados, la única esperanza nos quedaba en Argentina, y estamos viendo cómo están actuando. Y el tercer tema, que ahí estamos a medio camino de lograr lo que verdaderamente se pretende, es el tema del reconocimiento de la reparación. En el Estado español no hemos logrado prácticamente nada, más allá de un reconocimiento por la puerta de atrás en la Ley de Memoria Histórica, que han reconocido a las familias de los 5 asesinados y me han reconocido a mí por tener reconocida una gran invalidez, pero todos los demás no, y ahí se limita, ese reconocimiento se limita a una indemnización económica, que para nosotros es lo menos importante. Para nosotros el buscar la verdad y la justicia es lo más importante. Y luego pues en el gobierno vasco, en la Diputación, en otros organismos, tú bien sabes que hemos conseguido algunos avances. Está la norma que se aprobó en Diputación Foral, por cierto a instancias también de juntas de Álava, y al mandato también de concedernos la medalla. Pues bueno, primero fue con Rabanera, que vimos también hay un intento hipócrita de exonerar a Fraga Iribarne de toda culpa, dándonos o colocándonos una medalla, cuando nosotros le dijimos sí, admitimos esta medalla de una institución, la máxima de este Rialde, pero tiene que haber un compromiso firme por parte del Partido Popular de buscar la verdad, la justicia que venimos reclamando. Rabanera nos dijo en aquel momento que estábamos ofendiendo a los alaveses, y nosotros nos negamos, ya sabes tú muy bien, a recoger aquella medalla. Luego la recogimos de mano de Xavier Aguirre. ¿Por qué? Porque el compromiso que le exigimos a Rabanera se lo exigimos también al gobierno del PNV que estaba en aquel momento, y no tuvo ningún problema en admitir aquel compromiso. Sí que es verdad que la norma foral tuvo muchas carencias, lo saben, lo hemos discutido muchas veces, pero bueno, fue un paso importante en ese sentido, ¿no? Y en ese sentido pues, te he respondido un poco en el tema ese, ¿no? Verdad, vamos avanzando, en lo que es reconocimiento y reparación vamos avanzando, pero en el tema de justicia estamos al mismo nivel que estamos hace 40 años. Bueno, Andoni, para acabar ya, porque se nos ha ido mucho el tiempo, pero una pregunta, te decía antes, la relación con la Iglesia, San Francisco de Asís, sí que de alguna forma va a tener ese espacio dentro de la Iglesia. Ha habido un antes y después también, entre ya el difunto antiguo obispo de señor Azurmendi y Juan Carlos Elizalde. Cuéntanos, ¿en qué punto estamos y cuál ha sido ese cambio tan sustancial? La relación con la Iglesia siempre ha sido muy buena, con la Iglesia de base, con los párrocos que, bueno, eso está gestionaban claro. San Francisco, Belén y demás. La diócesis se volcó con vosotros, no así el prelado, de alguna forma. Pero en el momento que, yo no sé por qué, unos murales que pusimos en el contexto de Fiestas de Zaramaga, que eran unos murales sencillos, que lo único que se exigía verdad, justicia y reparación, pues bueno, ya fueron retirados de malas maneras, rotos, tirados a la basura, los volvimos a poner con el consentimiento de ellos, nos los volvieron a quitar, y entendíamos que aquella situación no podía darse, ¿no? Ya es cuando fuimos al ayuntamiento y conseguimos en un espacio público una escultura con
con un relato en euskera, en castellano y en inglés, que bueno, aquello fue un avance, ¿no? Luego salió el tema de cara al 40 aniversario de hacer un memorial. Las primeras contactos con los párrocos, no hubo ningún problema, estaba la iglesia a nuestra disposición, la iglesia de San Francisco, para terminar el memorial allí y proyectar un vídeo que entendíamos que era el lugar adecuado por la emotividad que conllevaba, ¿no? No había ningún problema, incluso en ese transcurso de tiempo la iglesia se sacó del culto, no se destinó a culto, y dijimos, bueno, pues ahora más a nuestro favor, porque si ya no está destinada a culto, parece que igual vamos a tener más disponibilidad. La sorpresa fue que tanto con el vicario Fernando y con el obispo Azurmendi, pues vinieron todos los problemas. Es que no conseguimos ni una reunión. Toda la tramitación que hicimos fue a través de emails, ¿no? Y fue cuando nombraron al nuevo obispo, cuando retomamos las conversaciones, y con este nuevo obispo no ha habido ningún problema, la disposición ha sido clara, hemos conseguido un habitáculo pequeño, la gente se queja de lo escaso del habitáculo, pero bueno, nos viene bien, y felizmente hemos podido conseguir que el final del memorial se realice en la iglesia, y que con la emotividad que eso da, ¿no? Allí donde estaba la gente sentada en aquella asamblea y que fue gaseada, que ahora puedan ver un vídeo en esa misma grada donde estaban hace 40 años la gente. Bueno, don Ichasco, porque decimos que es portavoz de la asociación, pero también víctima. Lo has hecho tú antes, lo has dejado ahí, yo no lo he dicho, pero bueno, lo has hecho tú ahí, lo has dejado y ahora sí que lo puedo decir. Y víctima del 3 de marzo del 76. Es que ricasco, siempre es un verdadero placer escuchar, y escuchar además de primera mano quien sufrió además la represión y quien además busca la reparación, la justicia, evidentemente, de unos hechos que, bueno, pues que siguen por desgracia, siendo la parte más oscura de la democracia de este país, porque no lo digo yo, eso lo han dicho grandes expertos en historia de la historia más reciente democrática de este país. Han dicho que el punto más negro de la democracia fue Vitoria-Gasteiz. No lo digo yo, repito, hay documentales que lo dicen y además lo acreditan. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuei. Ya sabéis que siempre que nos lo requeréis estamos aquí, y esto es nuestra labor, ¿no? Difundir los hechos y que se avance en ese espacio de justicia que tanto se nos está negando. Y poner caras a los que de alguna forma siguen en ese oscurantismo, que no quieren venirse a razones, ¿no? Que es lo que hay que hacer. Bueno, pausa para publicidad. Despedimos a don Ichasco y ya nos quedamos en la tertulia aquí con nuestros 4 amigos.